Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Marcel Proust que se llama Crónicas. A ver, ¿cómo se llamaba Proust? Proust se llamaba Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust. Nació en París el 10 de julio de 1871 y se murió en la misma ciudad el 18 de noviembre de 1922. Fue un novelista y crítico francés cuya obra maestra, la novela En busca del tiempo perdido, compuesta de 7 partes, constituye una de las cimas artísticas del siglo XX. Su extensa novela fue enormemente influyente tanto en el campo de la literatura como en el de la filosofía y la teoría del arte. Esta me parece que es una obra para introducirse en el mundo de Proust, aunque he de decir que es un plato que no todo el mundo le gusta. De hecho, recuerdo haber escuchado a uno de mis escritores favoritos, es decir, a Vítor Gombrowicz, decir que Proust era muy aburrido. Y creo que tiene razón, aunque pues creo que es más bien delicado. Igual hay como diferentes opiniones, porque bueno, aquí igual se puede ver por qué le fascinaba tanto al que fue su traductor al alemán, es decir, a Walter Benjamin, puesto que hay textos de su crítica literaria que están dedicados a Baudelaire, otros que son sobre Flaubert, y pues bueno, aquí también se ve cómo está compuesta su poética. Hay, este libro tiene 4 partes. La primera es sobre los salones y la vida de París. Y ahí Proust nos cuenta sobre la aristocracia en la que se crió y que va a dejar ficcionalizada en las páginas de En busca del tiempo perdido. También están los paisajes y las reflexiones y bueno, ahí pues va a hablar de pues lo importante que era la lectura para él y pues de las delicadas metáforas que utiliza, como bueno, basta recordar como uno de los títulos de pues los 7 libros de En busca del tiempo perdido, a saber, la segunda parte, Al hombro de Jean Fille en Fleur, es decir, a la sombra de las jóvenes en flor. Hay muchas partes, o bueno, muchas metáforas más bien en sus textos más teóricos o pues ya en sus novelas, que son muy románticas en el sentido de que pues utilizan metáforas de la naturaleza, como las flores, el bosque, la madera. Y bueno, también aquí pues hay descripciones sobre las iglesias y las catedrales y pues bueno, todo ese mundo que pues iba cambiando, ¿no? Bueno, mmm, que ya nunca va a ser el mismo. De hecho, hay una larga reflexión sobre qué hacer con la catedral o las catedrales, puesto que pues digamos que la fe va declinando y me parece que esa misma descripción que Proust hace sobre esos monumentos se podría aplicar a su obra, aunque bueno, también es un lugar común eso, o sea, todo el mundo sabe que la obra de Proust es monumental, pero pues sí, igual todo el mundo sabe que la obra de Proust es sobre la memoria, eso no estoy descubriendo nada nuevo, pero igual en el texto que dedica a Flaubert, él mismo explica de qué va su poética y bueno, lo quisiera compartir. Este libro que yo encontré en las calles de París es de alguien más y a ese alguien más ya lo subrayó y me parecía que pues las cosas que subrayó esa persona estaban bastante atinadas y voy a leer algunos de esos fragmentos de, por ejemplo, los que um, tratan acerca del fenómeno de la lectura y pues sí, o sea, bueno, sí, Proust es muy delicado, pero pues también es un grandísimo lector y él es capaz de decir cosas como esta. Dice en el texto que se llama Jornadas de lectura justamente. Presencia real que esta voz tan próxima en la separación efectiva. Um, pero también anticipación, así como, o no, pero también anticipación también, pero anticipación también de una separación eterna. Seguido, al escuchar esto, sin ver la voz que me habla de tan lejos, me parece que esta voz clama desde las profundidades de las que uno ya no vuelve. Y he conocido la ansiedad que me llevó un día cuando una voz volvía así,
solo y no teniendo más, sola y no teniendo más un cuerpo que mm, ya no podría volver a ver, murmurar a mi oreja, en mi oído, palabras que yo habría querido poder abrazar al pasar sobre esos labios para siempre vueltos polvo o convertidos en polvo. Es muy difícil traducir a Proust, he de decir. Es, usa muy bien el francés, pero es complicado. Así que no voy a poder leer todo lo que yo quería, pero pues quisiera compartir aunque sea algunas cosas que me parecieron buenas, como por ejemplo pues la influencia que tuvo en él uno de sus maestros, a saber, Henri Bergson, y eso está en el texto que es sobre las vacaciones de Pascua, en la página 106, a ver, aquí dice Proust lo siguiente. Los novelistas son tontos al contar días y años. Los días son quizás iguales para un reloj, pero no para un hombre. Hay días malos que le toman a uno un tiempo infinito para ponderar y días que bajan como un tren descarrilado cantando. Para recorrer los días, las naturalezas un poco nerviosas, sobre todo, disponen como los automóviles de velocidades diferentes. Hay algo muy importante en Proust que es como la respiración y bueno, dicen que pues tenía asma, pero sí se ve que pues se toma su tiempo. Y bueno, había un texto que quería leer por completo, pero me parece muy ambicioso, así que solo voy a leer unos fragmentos, o bueno, traducir. El texto se llama Contra la oscuridad y es sobre los poetas. Dice, bueno, los poetas de su tiempo que son los simbolistas. Dice, pero en, al tiempo de venir a este error de estética que he querido señalar aquí y que me parece quitarles talento a tantos jóvenes originales, si el talento es en efecto más que la originalidad del temperamento, quiero decir el poder de reducir un temperamento original a las leyes generales del arte o al genio permanente de la lengua. Ese poder hace ciertamente falta a muchos, o le hace falta a muchos, pero otros, bastante dotados para adquirirlo, parecen sistemáticamente no pretenderlo. La doble obscuridad que resulta de estas obras, obscuridad de las ideas y de las imágenes por una parte, obscuridad gramatical por otra, es justificable en literatura. Yo intentaré examinar esto aquí. Los jóvenes poetas, en verso o en prosa, podrían tener un argumento preliminar para hacer valer para eludir mi pregunta. Nuestra obscuridad, podrían decirnos, es la misma oscuridad que se le reprochaba a Hugo o a Racine. En la lengua todo aquello que es nuevo es oscuro. ¿Y cómo la lengua no sería nueva cuando el pensamiento, cuando el sentimiento no son los mismos? La lengua puede permanecer viva para permanecer viva debe cambiar con el pensamiento, prestarse a necesidades nuevas como las patas que se palman cuando el pájaro tiene que caminar sobre el agua. Gran escándalo para aquellos que nunca vieron a los pájaros más que caminar o volar. Pero la evolución cumplida, uno sonríe que haya sido un shock. Un día la sorpresa que nos causaron nos sorprenderá, como sorprenden hoy las injurias con las que el clasicismo languideciente o declinante saludaba los inicios del romanticismo. A ver, luego dice, pero los jóvenes poetas podrían responder, ustedes se, um,
sorprenden que el maestro esté obligado a explicar sus ideas y a sus discípulos, pero no es no son los que en, en la historia de la filosofía, como los Kant, los Spinoza, los Hegel, tan oscuros como profundos, no se dejan penetrar sin dificultades grandes, sin grandes dificultades. Ustedes serían despreciados o habrían despreciado el carácter de nuestros poemas. No son fantasías, son sistemas, como los de estos filósofos. Y, a ver, más adelante dice, las palabras no son meros signos para el poeta. Los simbolistas serán sin duda los primeros en acordarnos que cada palabra guarda en su figura y en su armonía el encanto de su origen y de la grandeza de su pasado. A la palabra tiene sobre nuestra imaginación y sobre nuestra sensibilidad una potencia de evocación, al menos tan grande como la potencia de estricta significación. Son estas afinidades antiguas y misteriosas entre nuestra lengua materna y nuestra sensibilidad que, en lugar de un lenguaje convencional como son las lenguas extranjeras, hacen una suerte de música latente que el poeta puede hacer resonar en nosotros con una docilidad incomparable. Él rejuvenece una palabra en una vieja acepción. Oscila entre dos imágenes separadas de armonías olvidadas y en todo momento nos hace respirar con delicias el perfume de la tierra natal. Y bueno, más adelante va a decir, uh, es en las obras como en la vida que los hombres para ser generosos deben ser muy individuales y podemos decir con ellos como cada uno de nosotros, que ellos como cada uno de nosotros, que es cuando son más ellos mismos que realizan más ampliamente el alma universal. Las obras puramente simbólicas corren el riesgo entonces de faltar o de carecer de vida y por esto de profundidad. Si además, en lugar de tocar el espíritu, sus princesas y sus caballeros proponen un sentido impreciso y difícil a su perspicacidad, en los poemas que deberían ser vivos, símbolos vivos, no son más que frías alegorías. Y a ver, vamos a ver lo que dice acerca de Flaubert. Eso está más adelante. Es bastante bueno. O sea, a Proust no le gustaba Flaubert, pero aún así lo leyó y lo leyó bien. Y dice, dar una visión sin en el intervalo una palabra de espíritu o un rasgo de sensibilidad, he ahí en efecto lo que más le importaba a Flaubert. Y a medida que pudo deshacerse mejor de su personalidad y convertirse en Flaubert. Y en este mismo ensayo está lo que decía que pues define a grandes rasgos la que es su poética, es decir, la poética de Proust. Aquí ya no está hablando de Flaubert, sino de pues el recuerdo o de la evocación de la memoria. Y que pues también está como en otras de sus influencias, como es Gerard de Nerval. Y a ver, aquí dice, del lado de Swann, algunas personas, incluso muy letradas, desconocen la composición rigurosa, aunque velada, y quizás por es más difícilmente discernible, puesto que ella está en apertura de compás, en amplia apertura de compás, y que el pedazo simétrico de un primer pedazo, la causa y el efecto, se encuentra
en un gran intervalo el uno del otro. Y creen por esto que mi novela es o era una suerte de antología de recuerdos encadenándose según las leyes fortuitas de la asociación de las ideas. Ellas citan con el apoyo de esta contraverdad páginas o algunas migajas donde algunas migajas de Madalena um, sopeadas en una infusión me recuerdan o al menos recuerdan al narrador que dice yo y que no es siempre yo, o sea, el narrador no es Proust, todo un tiempo de mi vida olvidado en la primera parte de la obra. Ahora bien, sin hablar en ese momento del valor que yo encuentro en esas rememoraciones inconscientes sobre las que asiento en el último volumen aún no publicado de mi obra, toda mi teoría del arte y para mantenerme o atenerme al punto de vista de la composición, yo había simplemente para pasar a de un plano a otro, utilizado no el hecho, sino lo que yo había encontrado más puro, más precioso como yuntura, un fenómeno de memoria. Y eso es lo más puro para Proust, en sus propias palabras. Y a ver, más adelante en el texto que está dedicado a Baudelaire, va a empezar a soltar unos buenos palos. Sobre todo, bueno, hay un libro que es enteramente dedicado a Sainte-Beuve, el crítico, y aquí igual le pega duro. Pero lo que quería leer era más bien lo que nos dice de Baudelaire. Y dice, quizás, aquí lo está comparado con Víctor Hugo, y dice, quizás mm, haya que contener la muerte cerca o mantener la muerte cerca de sí, estar amenazado de afasia como Baudelaire para tener esta lucidez de el sufrimiento verdadero, esos acentos religiosos en las piezas satánicas o en las obras satánicas. Y más adelante nos va a decir, esto es buenísimo, está refutando a Valéry. Valéry dice, los actos esclarecidos o explicados, dice Valéry al tomar el nombre de Sócrates, abrevian el curso de la naturaleza y uno puede decir con toda certeza que un artista vale 1000 siglos o 100.000 o más todavía. Pero yo podría responderle a Valéry, esto lo dice Proust. Esos artistas armoniosos y reflexivos, si representan 1000 siglos con respecto del trabajo ciego de la naturaleza, no constituyen ellos mismos los Voltaire, por ejemplo, un tiempo indefinido con respecto a cualquier enfermo, un Baudelaire, o mejor aún, un Dostoyevsky que en 30 años, entre sus crisis de epilepsia y otras, creó todo aquello que un linaje de 1000 artistas solamente bien portados no habría podido hacer nunca. Y, a ver, más adelante va a hablar de va a seguir hablando de la poética de Baudelaire y me va a comparar, o sea, va a comparar la um, filosofía baudeleriana con los otros filósofos. Dice um, que para él, um, pues, digamos que Baudelaire es un contraejemplo, pero que no por eso es como menos sistemático y que para Proust es en las piezas relativamente cortas como La pipa, que le parece una obra maestra, que Baudelaire es incomparable. En los poemas largos no tanto, según Proust. Y bueno, ya de lo último que quería leer es esta nota en la que compara dos versos respectivamente de Hugo y de Baudelaire que son con respecto al amor. Los primeros dos son de Baudelaire. Dice, esa gratuidad infinita y sublime que sale de los párpados así como un largo suspiro. Así describe Baudelaire al amor y
Según Proust, es mejor el verso de Hugo que dice, con respecto al amor, ella me mira con esa mirada suprema que queda en la belleza cuando hemos triunfado. Y pues bueno, eso era todo lo que quería leer hoy acerca de Proust. Como decía, no es un plato que se preste para todos los paladares, pero pues por si quieren entrarle algún día, yo diría que pues por aquí se puede. Y pues bueno, si les gustó este video, pues pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios, pueden compartir mis videos, también pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto.